Los mexicanos tenemos dichos y refranes aplicables a cualquier circunstancia de la vida. Uno de ellos dice, amor con amor se paga. El dicho suena muy bonito, pero la realidad es muy diferente. Si esto fuera cierto, entonces no tendríamos matrimonios divorciándose todos los días. No habría familias divididas, tampoco amistades truncadas, y mucho menos veríamos a un Dios de amor buscando a aquella criatura que Él creó y se alejó por voluntad propia de su amor. Como introducción del mensaje de este día, quiero compartir con ustedes una historia. La leí hace ya varios años en un libro de Max Lucado. Y al estarla compartiendo, seguramente alguno de ustedes recordará parte de ella, pues en otras ocasiones se las he compartido también. Madeleine, de 5 años, después de cenar, se sentó en las rodillas de su padre y le sonrió. En el rostro tosco de aquel hombre también se dibujó una sonrisa. Y es que, ¿quién se resiste a la sonrisa de una princesa? ¿No es así? Él le preguntó, ¿cenaste bien? Ella, tocando su barriga, dijo, estoy satisfecha. ¿Comiste el panqué de la abuela? Me dio una gran rebanada, papi, dijo ella. Él, viendo a su madre que estaba al otro lado de la mesa, dijo entonces, bueno, todos aquí estamos satisfechos, es hora de ir a dormir. Madeleine puso sus manitas en su rostro y dijo, no, papi, aún falta algo. Joe, fingiendo no acordarse, dijo, no, todos hemos cenado, es tiempo de ir a dormir. Ella dijo, no, papi, todas las navidades después de cenar bailamos juntos. Y él dijo, oh, sí es cierto, ¿cómo pude olvidarlo? Entonces, mientras la abuela recogía los platos, ellos se dirigieron a la sala. Joe puso la música y Madeleine se paró sobre sus pies y comenzaron a bailar. Por un momento, Joe recordó a su bella esposa y cuántas noches habían pasado bailando juntos. Habrían podido bailar toda la vida, pero llegó el embarazo, las complicaciones. Madeleine sobrevivió, pero su madre no. Joe se convirtió entonces en padre y madre. El sonido del timbre le regresó a la realidad. Los familiares llegaron, pues era costumbre que después de la cena de Nochebuena la familia llegara para estar juntos. Pero el tiempo pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se han dado cuenta? Cuando Madeleine tuvo la edad para sacar su licencia de conducir, sintió también que ella podía conducir su propia vida a su manera. La rebeldía golpeó el hogar de Joe. Cada día llegaba Madeleine con un nuevo piercing en otra parte del cuerpo. Las blusas cada vez eran más ajustadas. Ese chico con el que salía, Joe sabía que no era buena compañía. No por la cantidad de tatuajes ni por su manera rara de vestir, sino por sus gestos y su mirada desafiante. Joe intentó de todas maneras recuperar el corazón de su hijo, de su hija, pero parece que nada daba resultados. Llegó nuevamente la Navidad y Madeleine anunció esa tarde que no cenaría en casa. Joe le dijo, por supuesto, señorita, cenaremos en casa y comeremos juntos el panqué de la abuela. Se sentaron a la mesa, no cruzaron palabra, Madeleine ni siquiera probó la comida. El sonido del timbre terminó con aquel silencio incómodo. Llegó la familia y uno de los hermanos dijo, Joe, no hay música, ¿qué pasa contigo? Entonces él se puso de pie, puso la música y se dirigió a Madeleine, que veía por una ventana hacia la calle. La tomó de los hombros y ella se puso rígida y le dijo, señorita, ¿bailaría conmigo esta noche? Por la forma en que ella le volteó a ver, parecía que Joe le había insultado con sus palabras. Ella se dirigió a la salida y se fue azotando la puerta. Madeleine regresó esa noche, aunque no por mucho tiempo. La comunicación se hizo nula. Joe intentaba de todas maneras, por todas las formas, de recuperar la comunión con ella
y parece que nada daba resultados. En una ocasión la invitó al cine, ella se encerró en su recámara. Le preparó su guiso favorito, ella dijo que no tenía hambre. En una ocasión le compró un vestido, ella de mala gana se lo probó y cuando se paró al espejo, Joe se paró detrás de ella y le dijo, wow, hija, estás tan alta como yo. Ella ni siquiera le dio las gracias. Un día Joe salió temprano de su trabajo para preparar el guiso favorito de su niña, para que estuviera listo cuando ella llegara. Ese día Madeline no regresó a casa. Días después, un amigo informó que le había visto con su novio cerca de la estación de autobuses. La policía lo confirmó, había la compra de 2 boletos para la ciudad cercana, pero después de allí el rastro se perdía. Nadie sabía nada. El corazón de Joe quedó roto, quedó destrozado, pero se hizo un compromiso consigo mismo de nunca dejar de buscar el corazón de su hija. Ellos tenían grandes sueños, Madeline y su novio. Él iba a ser mecánico y ella iba a ser vendedora en una tienda departamental de lujo. Por supuesto, él no sabía nada de autos y mucho menos de trabajar. El novio de Madeline tenía un primo en una ciudad lejana que trabajaba por las noches en un almacén y por un poco de dinero les permitía quedarse en su pequeño cuarto. Pero una noche el primo les informó que no podían quedarse más allí. Y esa noche también el novio de Madeline informó su decisión de que la relación hasta ahí llegaba. Madeline se quedó a medianoche sin un lugar para dormir y con poco dinero en su bolsa. Una mujer en el parque le informó que cerca del puente había un refugio para indigentes, que por una pequeña cantidad le iban a dar un catre y un poco de comida. Y así fue. Le asignaron un sucio y deformado catre. Ella usó su mochila de almohada y la única sudadera que llevaba de frazada. Por un momento recordó su recámara y su cama. Se puso las manos en el rostro y tomó la decisión de nunca más pensar en ello. Una chica que dormía a su lado por la mañana sacó un montón de billetes arrugados de su bolsa y le dijo, esta es la última noche que duermo en este sucio lugar. Ahora tengo dinero para pagar un pequeño apartamento. Y le dijo, por cierto, están solicitando más chicas en el lugar donde trabajo. Tomó una libretita de su bolsa y escribió en un papelito la dirección y se la entregó a Madeline. Cuando ella vio el nombre del lugar, solo de pensarlo se le revolvió el estómago. Pero 2 días después, cuando Madeline metió las manos en su bolsa para pagar la cuenta del refugio, no había más que aquel papelito que le habían entregado. Y entonces se dirigió al lugar. Y es que el hambre tiene sus maneras de quebrar nuestras convicciones. Madeline estaba decidida a no regresar. Había llegado demasiado lejos. No pensó más en su hogar hasta que aquel día que el primo del exnovio llegó con un paquete de cartas y le dijo, están llegando a mi apartamento estas cartas. Cuando ella vio el remitente supo de quién se trataba. Pero ¿cómo regresar a casa? Si él supiera lo que hago, no me escribiría nunca más. El título del mensaje de este día es Su amor, su hijo como muestra de su amor. Su hijo como muestra de su amor. Este es el tercer mensaje de nuestra serie. En los 2 mensajes anteriores, el pastor Mario compartió con nosotros que los límites y la disciplina son muestra del amor de Dios para el hombre. En este tercer mensaje hablaremos entonces de su Hijo como muestra de su amor. Su Hijo es la segunda persona de la Trinidad, es Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, revelándose corporalmente a los hombres.
Él pudo haberlo hecho de otras maneras, pero en su soberanía Él decidió hacerlo así. En el texto de hoy que estaremos estudiando son las palabras del Señor Jesucristo, explicando de manera clara, precisa y concreta el amor de Dios para los hombres. El texto de nuestro mensaje es Lucas 19:10, que fue el último versículo de nuestra lectura de hoy. Lucas 19:10, y dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos la propia declaración de Cristo explicando el propósito principal de su venida a este mundo. Dice Gálatas 4:4, escuchen y anoten la cita nada más. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y de los labios del Señor Jesucristo salieron las siguientes palabras tan conocidas en todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el Evangelio de Juan podemos ver una y otra vez la ratificación de esta declaración. Escuche 7:16, Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, dijo Cristo, sino de aquel que me envió. 8:26. El que me envió es verdadero. 12:49. El Padre que me envió. Y primera de Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dice la primera parte de esta declaración: el Hijo del Hombre. Y quiero aclarar brevemente para que entremos entonces a los 3 puntos de nuestro mensaje. El Hijo del Hombre. Dice este autor en el comentario bíblico: Hijo de hombre, del hebreo Ben Adán, expresión que indica que aun siendo él Dios, como Hijo del Hombre, se capacitó para hacerse nuestro suficiente sacerdote, a nuestra semejanza. Sufrió todas las tentaciones y amarguras reservadas a los descendientes de Adán. Pero aunque se hiciera como uno de nosotros, jamás pecó. En sus labios no se halló engaño alguno. Porque el Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre es Jesucristo mismo, identificándose con la humanidad. Quien pecó en el huerto de Edén fue el hombre. Y para pagar ese pecado tenía que ser un hombre. Pero ¿quién podía ser justo, inocente? Entonces Dios mismo se hizo hombre para tomar el lugar de este hombre caído, el Hijo del Hombre. Hablemos entonces, en primer lugar, el primer punto de este mensaje. Dice, el Hijo del Hombre vino. Y aquí vemos el cumplimiento de la promesa. Este es nuestro primer punto del mensaje. El cumplimiento de la promesa. Con frecuencia pasamos por alto lo que encierra esta frase. Estas 6 palabras, el Hijo del Hombre vino, son el cumplimiento de un cúmulo de profecías que hablaban de la venida del Mesías. Estamos parados frente al cumplimiento de la promesa escuchada por primera vez en el huerto de Edén, ratificada en todas las escrituras. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Moisés instituyó la Pascua y cada uno de los holocaustos y las ofrendas por instrucción del Señor, y cada una de ellas anunciaban el cumplimiento de esta promesa en algún tiempo. Hablaban de la redención del hombre.
Pero no solamente allí, cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 9, el 32, el 41, el 42, el 50, el 53, el 60, el 61, solamente por mencionar algunos de los capítulos que tratan del cumplimiento de esta promesa. Pero podemos hablar de Jeremías, de Daniel, de Oseas, de Ezequiel, de Malaquías, de Zacarías. David fue usado por Dios tremendamente para anunciar también esta verdad. El Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, como está escrito en el rollo del libro. Y el autor de Hebreos retoma esta declaración y dice lo siguiente en Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, qué gloriosa declaración del Señor Jesucristo, explicando cuál era el propósito de su venida. El Hijo del Hombre vino. Es el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en este punto? Que Dios siempre cumple, queridos hermanos. Entonces el cristiano no debería vivir en angustia, en zozobra, en la duda. ¿Sabe por qué muchos cristianos no pueden vivir la vida plena en Cristo? Es muy sencillo, porque no le creen. Porque siempre hay un plan B, por si el plan de Dios falla. Dios solo tiene un plan perfecto para tu vida. Porque el Hijo del Hombre vino. Hemos visto el cumplimiento de la promesa en esta parte de nuestro texto. Pero el Señor también explica a qué vino. Él no vino de vacaciones. Él no vino a dar un paseo en esta tierra. Había un propósito específico en su venida. Dice: el Hijo del Hombre vino a buscar. Y este es el segundo punto de nuestro mensaje: el cumplimiento del compromiso adquirido. El cumplimiento del compromiso adquirido. Junto con el plan de creación, Dios diseñó el plan de la redención. No podía haber plan de creación sin plan de redención, porque en su soberanía, en su omnisciencia, Dios conocía, Dios sabía que esa criatura iba a pecar. Entonces, por amor a Él, también diseñó el plan de redención. Tu salvación no es un plan de emergencia de Dios. Estaba planeado por Él. Y esto nos habla claramente del amor de Dios para nosotros. El plan de redención. Recuerden esta palabra, porque la vamos a usar en el siguiente punto. El plan de redención consistía en que Él mismo se haría hombre. Cuando algo se nos pierde, lo que determina si lo buscamos o no es el valor que tiene para nosotros lo perdido. Joe había hecho un compromiso consigo mismo de buscar y rescatar el corazón de su hija. Las cartas siguieron llegando cada mes. El primo del exnovio llegaba al lugar donde trabajaba Madeleine y cada mes le llevaba un paquete nuevo. Ella no las abría. Las fue arrumbando en una caja de zapatos. Pero llegó el tiempo en que el viento se pone frío y las hojas se caen. Y una tarde Madeleine, caminando por la calle, en un aparador vio un vestido muy parecido.
aquel que su padre le había regalado en esa ocasión y que ella había despreciado. Pero no solamente vio el vestido a través del cristal, sino en el cristal vio el reflejo de sí mismo, de una mujer envejecida y demacrada. Su rostro no tenía pintura ni maquillaje. El cristal le reflejó su realidad. Y Magdalene pensó en ese momento y dijo, daría 1000 vestidos como este por sentir nuevamente un abrazo de mi padre. Pero ¿cómo regresar? ¿Cómo regresar a casa después de esto, de lo que he hecho? Una tarde, pocos días antes de Navidad, en la mesa de su cuarto donde ella se vestía, por así decirlo, para bailar, estaba un sobre, el mismo color, el mismo remitente, pero no tenía timbre postal. La chica de al lado le dijo, hace 2 días vino un hombre muy fornido, pero con una mirada muy triste, y me pidió que te la entregara. Magdalene dijo, ¿estuvo aquí? Ella le dijo, seguramente fue él. Y me pidió que te dijera que tú entenderías el mensaje. Magdalene, con sus manos temblorosas, logró abrir el sobre y sacó una tarjeta. Y leyó, sé lo que haces, sé dónde estás, pero esto no cambia nada de mi amor por ti, mi niña. Todo lo que he dicho en las cartas anteriores sigue siendo verdad. Pero ¿cómo saber lo que él había dicho? Ni siquiera se había atrevido a abrir una sola. Entonces corrió al lugar donde las tenía y empezó a abrir una por una. En segundos, el piso estaba cubierto de hojas. Ella se sacudía por el llanto. Todas las cartas terminaban con la misma frase y todas las frases hacían la misma pregunta. Ella empacó un poco de sus cosas en su mochila y corrió a la estación de autobuses. Y mientras viajaba decía, ojalá llegue a tiempo, ojalá llegue a tiempo, ojalá llegue a tiempo. Lo logró apenas. Los familiares estaban yendo. Joe ayudaba a la abuela a lavar los trastes en la cocina cuando uno de sus hermanos entró corriendo y le dijo, Joe, alguien está en la puerta y quiere verte. Joe salió y en el umbral de la puerta él vio a su niñita de 5 años, con una mochila en una mano y con el sobre en el otro. Corrieron ambos y se fundieron en un fuerte abrazo. Por las lágrimas no podían hablar. Cuando ella pudo pronunciar palabra alguna, dijo, si la invitación sigue en pie, la respuesta es sí. Cuando Joe pudo reponerse y pronunciar una palabra, dijo, claro, mi niña. Claro que sí. La propuesta sigue en pie. Y esa noche bailaron. Cerca de la puerta había quedado tirado un paquete de cartas, las que había traído Magdalene, amarradas en un listón. Todas ellas terminaban con la misma frase. Y la frase era una pregunta. ¿Quisieras venir a casa y bailar con papi nuevamente? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Joe no se rindió en su búsqueda, como Dios no se ha rendido en la búsqueda de los hombres. Dice el diccionario ahí en su pantalla, el diccionario bíblico Mundo Hispano. Buscar, la palabra es seteo, que significa tratar, intentar, esforzarse, querer, reclamar, investigar. Esto es lo que hizo Cristo.
Él investigó no dónde estaba tu cuerpo, sino dónde estaba tu corazón. Y de ahí te rescató, te sacó de la esclavitud. Porque Él vino a buscar. Él fue diligente en su búsqueda para encontrarte. Y ahora por su gracia, tú eres su hijo. Usted fue alcanzado por la misericordia y el amor de Dios. Porque Él tomó la iniciativa de venir a buscarle, porque usted es valioso para Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hemos visto en la primera parte de nuestro texto que el Hijo del Hombre vino y vino a buscar. Hemos hablado del cumplimiento de la promesa, del cumplimiento del compromiso adquirido. Y en tercer lugar, en tercer punto, dice, y a salvar lo que se había perdido. Esto es una compra realizada. Este es nuestro tercer punto del mensaje. Una compra realizada. La salvación fue por medio de una compra. Dice el comentario salvar. La palabra en griego es sozo, que significa rescatar, libertar. Cristo le ha libertado a usted. Cristo le ha liberado a usted. Les pedí que recordaran la palabra redención en el punto anterior. Redimir era el acto que hacía una persona cuando iba al mercado de esclavos. Veía uno, lo compraba y en ese momento a él le otorgaban un documento en el cual ahora era de su propiedad ese esclavo o esa esclava. Salían del mercado y él entregaba entonces ese documento a este hombre o a esta mujer y era libre. Muchos de los esclavos eran vendidos con toda su familia. Así que imagine esa escena de liberación cuando este hombre quedaba libre y podía entonces integrar con su familia y ser familia ahora sí, totalmente libre. En nuestro tiempo he visto que cuando uno o ambos padres están esclavizados por algo o por alguien fuera de la familia, no pueden integrarse como familia en su propio hogar. Nunca podrán hacerlo mientras usted sea esclavo de algo. Cristo ya le rescató. Cristo le liberó. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Y Hechos 20:22, que aparecen ambos en su pantalla, dice, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él adquirió para sí mediante su propia sangre. Querido hermano, querido hijo de Dios, el precio de tu salvación fue muy caro. Cristo vino al mercado de este mundo, donde tú eras esclavo, donde usted estaba esclavizado o esclavizada. Él le miró, le amó y Él decidió pagar por usted. Pero no sacó unas monedas de su bolsa para pagarle a su dueño, porque el precio que se exigía por usted era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Queridos hermanos, ¿no nos conmueve el saber que el creador del universo fue a la cruz y ahí estuvo clavado por amor de usted? Su precio no fueron unas monedas. Su precio fue la sangre de Cristo. El versículo completo de 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica a Dios con tu vida, con tu pensamiento, con tu cuerpo, con tu espíritu, con todo tu ser. Glorifica a Dios donde quiera que estés.
No solamente cuando estás con tus padres, no solamente cuando estás con tu esposa, no solamente cuando están en casa. Glorifica a Dios allá afuera, donde no hay temor de Dios, donde no se respeta a Dios. Ahí en tu trabajo glorifica a Dios, da testimonio de Él. Glorifica a Dios a solas, cuando nadie te está viendo. Glorifica a Dios por gratitud a lo que Él hizo por ti. Pero dice nuestro versículo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido significa destruido, arruinado, estropeado. Así nos encontró Cristo, hermanos. Estropeados y arruinados. Y quizá aún usted se sienta así. Quizá te sientes fracasado porque tu matrimonio no funcionó. Tal vez sientes que has fracasado en el cuidado de tus hijos. O porque nunca has tenido una comunión profunda con Dios. O porque como varón no has sido la guía espiritual en tu hogar. Porque como madre quizás sientas que fallaste en la crianza de tus hijos, en el cuidado de ellos. Como joven tal vez sientas que no estás haciendo lo que deberías hacer ya. Quizá te sientes estropeado por el abuso sufrido en el pasado, por el abandono. Pero hoy es día de buenas noticias para usted. El Señor puede tomar tu pasado de fracaso y convertirlo en bendición. Ejemplo, en la palabra de Dios tenemos de sobra de los encuentros de Cristo con las personas con vidas arruinadas. Y podemos ver esa transformación que el Señor hizo en ellos. El texto que estamos leyendo, que usamos hoy para nuestro mensaje, es el último de la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre con todas las comodidades. Era un hombre rico, pero por dentro estaba destruido, estaba vacío. Era un hombre fracasado, pero Cristo transformó su vida y transformó su historia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos hablado del cumplimiento de la promesa, del cumplimiento del compromiso adquirido y de la compra realizada. Esto nos muestra claramente el amor de Dios para los hombres. Quiero concluir el mensaje haciendo dos invitaciones. En primer lugar, a usted que ha estado viendo este mensaje o escuchando el audio, quiero decirle que hoy hemos hablado con claridad, basados en la palabra de Dios, que solamente hay un precio por su pecado y es el sacrificio de Cristo. Él ya pagó por usted. Él pagó por sus pecados. Él le amó aún sabiendo lo que usted ha hecho y lo que usted está haciendo. Usted es pecador igual que yo y su conciencia le acusa. Usted puede tener una apariencia de piedad, quizá tenga una religión, pero su conciencia cuando está a solas le acusa que usted no está bien delante de Dios. Y quiero decirle que ese no es el problema. Su problema empezará el día que usted muera, porque el Señor Jesucristo dijo que iremos al cielo o iremos a las llamas del infierno. En las glorias, en la presencia de Dios o en las llamas del infierno. Esa es la razón por la que Él vino a buscarle a usted. Ese día que usted dé cuenta delante de su Creador, porque usted dará cuenta, igual que yo, no habrá nada que usted pueda llevar en sus manos para ofrecerle a Dios por su pecado. Solamente hay un pago aceptable y es el sacrificio de Cristo, que Él ya lo hizo, pero la decisión es suya. Nadie puede abrir su corazón ni nadie puede forzarlo. ¿Por qué no en este momento?
¿Por qué no hoy decide ponerle un alto a esa vida que lleva y dar un giro y empezar una nueva vida con Cristo? Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios, ahí donde está, en su lugar. Hable con Él. Pídale perdón y acéptele como su Salvador. Mientras usted habla con Dios, quiero hacer la siguiente invitación para usted. Para ti que por gracia ya eres hijo de Dios. Pero quizá hay cosas de tu pasado que te impiden vivir plenamente la vida cristiana. Te sientes estropeado, te sientes arruinado por ese abuso sufrido, por ese fracaso. Pero quiero decirte que Cristo no solo vino a rescatarte de las llamas del infierno. Cristo también vino para darte una vida abundante, libre de esclavitud. Si el Señor ya te hizo libre, no te esclavices por voluntad propia. No sé qué es eso que te ha mantenido esclavo, un vicio, un pecado que no has podido dejar, quizá la amargura, el resentimiento, las cicatrices en tu corazón, lo que sea que te está manteniendo esclavizado, hoy puedes entregarlo en manos del Señor. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy puedes dejar todo eso en manos del Señor y experimentar la verdadera libertad que hay en Él. Pero la decisión es tuya. Nadie puede quitar la carga de ti. Tú tienes que tomarla y ponerla a los pies de Cristo. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no hoy tomas esa decisión de nunca más volver a batallar con esa situación que te ha mantenido así? Vamos a orar. Padre eterno, bendito y alabado sea, Señor Dios, porque hoy una vez más hemos visto con toda claridad tu amor y tu misericordia. No tenías ninguna necesidad, Señor, de hacerte hombre y venir a este mundo de pecado, de maldad, y ser golpeado, ser escupido, ser maltratado, ser clavado en una cruz. No tenías necesidad. Pero te alabamos, Señor Dios, porque es por eso que hoy podemos llamarte Padre. Es por eso que hoy somos libres de todas esas cadenas de esclavitud en nuestro pasado. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva vida. Te pido, Señor, que escuches las decisiones que se están tomando en este momento. Tal vez haya decisiones de consagración, decisiones de renunciar al pasado, decisiones de renunciar a eso que nos ha esclavizado. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración, Señor, del hombre que hoy está viniendo a reconciliarse contigo, de la mujer, de la señorita, que hoy, Señor Dios, se está poniendo a cuentas contigo. Escucha, Señor Dios, su oración. Padre eterno, gracias te damos por habernos amado sin merecerlo. Alabado sea, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos hablado esta mañana del cumplimiento, Dios siempre cumple, del compromiso adquirido por Cristo. Él se comprometió contigo y contigo lo logró. Y hemos hablado también de la compra. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, esta semana a ser testigos fieles de su amor para otras personas. Que el Señor les bendiga.